Gracias, Señor. Gracias. Gracias a nuestro Señor. Gracias a ustedes, hermanos, por darse otro día, otro momento más, otra cita más con nosotros. Como ya bien saben, el canal está bajo el nombre de Sin Cadena. Algo muy bonito, una experiencia muy bonita que tuve una vez. No hablo mucho de esto. Yo estaba buscando hace algunos años darle un nombre al canal. Y estaba en una escuela y me identifiqué con un escrito que tenía aquella escuela, ¿verdad? En una pared. Y decía, no me acuerdo bien la frase completa, pero lo que trataba de decirle a los niños era, porque era una escuela de educación especial, y aquella frase terminaba porque queremos que, ¿verdad?, nuestros niños algún día estén sin cadenas. Porque, hermano, hay muchas cadenas que amajan a uno. Uno está siempre con el mismo sintonía, porque los problemas que azotan al ser humano pues son acentuados. Voy a explicarme. Pues la droga, mucha gente tiene problemas con droga. Es una cadena. Con la pornografía, y sabe, con el sexo, con la comida. Entonces, están acentuados porque son problemas que llamamos problemas, porque lo son en algún momento dado de la vida, pero están acentuados porque creemos que ellos están ahí y realmente tienen unas cadenas, pero no hemos visto qué trajo eso ahí. Mayormente la droga es un resultado de caíste en droga porque pues no tenía identidad, no tenías firmeza, no tenías educación, no tenías quien te instruyera, las amistades, una cosa te llevó a la otra, así sucesivamente. Uno termina en la relación con una persona que no era la adecuada, uno termina en una iglesia inadecuada, uno termina, ¿cuántas personas yo conozco que terminaron enojados con el evangelio? Y yo les voy a decir algo, yo no vengo aquí a pasarle la mano a la hija del pueblo, pero hay personas que tienen razón de estar enojados, porque los hirieron. Fueron a una iglesia que el pastor allí los hirió, la pastora los hirió, el hijo del pastor los hirió, alguien de la congregación los hirió. Y recuérdese que esto no es buscando una excusa para uno sentirse de la manera que uno se siente, o uno buscar, pero también hay que entender la parte, porque hay personas que no asimilan un golpe igual que otro. Tú no tienes la compostura, tú no tienes quizás la firmeza de comportarte como se comporta otro, o otro no tiene la que tú tienes. Quizás otra persona recibe el golpe que tú recibiste, cualquiera que sea la situación que tú hayas recibido, y no se compone igual, no se comporta, no reacciona igual, porque hay cosas y hay cosas. El ser humano es muy complicado, por eso es que en este canal y a través de esta voz que usted escucha, nosotros tratamos de acentuar que es necesario ir al origen de lo que te llevó a ser lo que tú eres, o te llevó a tener los resultados que tú tienes. Por ende, identificando el origen de la situación, del problema, de la circunstancia que te esté quizás incomodando, es que entonces se puede ir al origen que trae la solución. Y no hay otra solución que no es el Creador. El Creador es la solución. Cristo es la solución. Porque Cristo, más allá de ser otra leyenda más, ser un libro más, ser un filósofo más, ser un gurú más, lo que usted quiera llamarle, como lo quieran pintar, Cristo es el primogénito de la creación. Y yo he explicado esto antes. Hubo un acuerdo cuando se hizo al hombre, y era que su creador viniera a rescatarlo. Eso en ninguna otra historia está. Usted no sabe la cantidad de ideas
de religiones que yo he leído y otras plantean, pero todas tienen como una versión de Dios, de creación. Todas tienen una versión, incluyendo los Anunnaki y toda esta gente que, ¿verdad?, piensan que hay seres superiores extraterrestres. De hecho, Dios es un ser extraterrestre fuera de la Tierra. Quizá no es verde y anda en tecnología como ellos dicen, pero tiene otros tipos de... ¿Me entiendes? Pero lo que quiero decir al final de cuentas, no vengo a hablar de esto. En resumidas cuentas, es que todos tienen una fracción de algo que puede ser verdad en Dios o el original. Pero no todos lo conocen, porque Dios hizo un acercamiento al hombre a través de un cuerpo humano. Y dejó el evangelio, dejó un libro, dejó una narración, dejó unos párrafos, dejó unas conversaciones, dejó unas ideas. Y lo más importante de todo, dejó un espíritu. Así que el Espíritu Santo es terrible. El Espíritu Santo es una gran ayuda. Yo diría que es la mejor ayuda. Porque entonces no tan solo vino Él, sino que dijo, es conveniente que yo me vaya para que así entonces el Padre suelte algo que antes no se podía soltar. Pero ahora se puede soltar. Porque hay una legalidad que se llama la muerte en Cristo. Y esto a veces es simple y a la misma vez complicado de entender, que tenía que el Creador venir a morir. La gente entonces tendría fe en esa muerte, de que iba a justificarlos, que iban a ser justificados por creer que era la muerte del Creador, muriendo por su creación. Y entonces ahora se le daba el Paracleto, que es el Espíritu. Es bien sencillo entender y a la misma vez se le vuelve complicado porque la gente no, como que se pierde el por qué. Pegan a hacer preguntas de por qué son válidas. Y esto es digno de un estudio para entender por qué entonces el Espíritu no vino antes, vino después. En algunas personas sí, en algunas no. ¿Dónde está? ¿Qué no está? ¿Quién es? ¿Quién no es? Pero el Espíritu Santo es súper importante en este camino. Hay personas que dicen que no se merecen el Espíritu Santo, que no saben el Espíritu Santo, que lo blasfemaron, que no lo necesitan. Hay gente que no sabe ni que lo tienen. La duda puede ser algo que azota a cualquier persona. La duda te hace vulnerable. Pero también la duda ataca cuando tú eres vulnerable. Es importante que el ser humano esté retroalimentándose constantemente. Tú no puedes andar contigo mismo si tú no sabes quién tú eres. Pero la mayoría de los seres humanos estamos tan entretenidos, tan afanados y tan perdidos. No es cuestión de perdidos sin Dios o no. Estamos perdidos existiendo. Me voy a explicar. Nosotros no sabemos ni quiénes somos. Nosotros muchas veces carecemos de identificar el valor que se le debe dar al hombre, a la persona. Entonces, como tú no sabes el valor que tú tienes, pues tú te desvaloras tú mismo. Tú caminas y tú no sabes quién tú eres. Tú no sabes lo grandioso que tú eres. Tú no sabes lo que Dios tuvo que hacer para crearte. O sea, crear al ser humano. Y no es que yo estoy cogiendo al hombre y lo estoy glorificando para que entonces no se suicide. Porque hay personas que no les gustan como que los alarden mucho. Tú me estás viniendo con el cuento de que, tú sabes, yo soy la gran cosa. Yo no me siento como la gran cosa. Y bueno, recuérdese que ha visto uno. Por eso le dije que es importante que usted se retroalimente. Porque hay personas que están desde niño como yo, que estaba constantemente en películas y estaba en música, y yo me creía que la vida era un cuento. Yo no descubría mis habilidades
yo no descubría si yo tenía dones. Yo lo que hacía era todo el tiempo viendo películas, siendo entretenido. Yo estaba constantemente entretenido. Yo no, porque cuando uno es niño, a uno no lo educan en los temas importantes. A uno le dan rienda suelta al entretenimiento. Realmente yo era un niño que lo que yo quería era salir a jugar. A mí no me importaba la escuela. Yo no me indagaron en la responsabilidad, en la dedicación. No me inculcaron ese tipo de... Y si en algún momento lo quisieron hacer, ya era muy tarde. Ya yo tenía un desvío. Ya yo tenía una inclinación a ser un irresponsable. Y eso, más tarde, pues trajo otras consecuencias en mi vida. Amén. Escuche bien, hermano. Yo me voy a ir al capítulo número 7 del libro de Lucas. Yo he predicado esto antes, inclusive yo escribí un tratado que distribuí con este verso, con uno de los versos que aparece en este capítulo. Y vámonos a ir específicamente al verso 19. Y dice así: y los envió Jesús. Vamos a empezar en el 18. Los discípulos de Juan le dieron la nueva de todas las cosas. O sea, los discípulos de Juan el Bautista le estaban diciendo qué estaba pasando con Jesús a Juan. Y llamó Juan a 2 de sus discípulos. Después que escuchó, para que ustedes entiendan lo que está pasando en el versículo capítulo. Después que Juan escuchó lo que los discípulos estaban diciendo, Juan llamó a 2 discípulos y les dijo, y los envió Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Escuche bien. Cuando pues los hombres vinieron a él, o sea Jesús, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos le dio la vista. Y respondiendo Jesús le dijo: id a hacer saber a Juan lo que habéis visto, oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres les ha anunciado el evangelio. Bienaventurado aquel el que no halle tropiezo en mí. Como les dije antes, yo prediqué esto de varias diferentes formas, pero hoy yo quiero ver lo que Jesús recibió. Hoy yo voy a predicar desde el punto de vista de Jesús. Imagínense que usted es Jesús, por un instante, y que usted recibe, o vienen 2 discípulos a decirle eso a usted. O sea, tú eres el que eres o tú no eres nada. ¿Cómo tú recibes ese tipo de pregunta? Es una pregunta que viene a desvaluarte. Es una pregunta que viene con duda. Es una pregunta que viene con incertidumbre. Viene hasta con cierto, cuando usted como que la mastica varias veces, usted siente que viene como realmente, ¿quién eres tú? Quien mandó a hacer esta pregunta fue Juan el Bautista. Juan el Bautista tuvo toda una vida anunciando el arrepentimiento en el desierto. Juan el Bautista, dice la Biblia, que tenía el Espíritu de Dios encima. Juan el Bautista bautiza a Cristo. Juan el Bautista oye la voz de Dios. Juan el Bautista ve el Espíritu descender sobre Cristo como paloma. Juan el Bautista estaba preso porque le gustaba decirle la verdad a la gente como era. Juan el Bautista identifica a Jesús como el Cristo y le envía a decir a sus discípulos
que no lo siguieran más para que siguieran a Jesús. ¿Qué más puedo decir de Juan el Bautista? Una vida de disciplina, de oración. Se da a entender en la Biblia que Juan el Bautista andaba en múltiples ayunos, en oraciones constantes, que era un hombre piadoso y justo. Si te das de cuenta, Juan el Bautista no lo meten preso los fariseos, ni los escribas, ni los de la ley. Amén. A Juan el Bautista quien lo mete preso es Herodes y la mujer de Herodes. Por una acusación, por una declaración que hizo Juan de una gran verdad que estaba sucediendo. O sea que quien lo mete preso es la política, el gobierno. Ni siquiera la religión lo había metido preso. Imagínense qué clase de respeto le tenían a Juan. Dice la Biblia que el pueblo tenía a Juan por profeta. Y que era más que un profeta. Era aquel del que se había dicho: prepárale el camino al que vendrá. Es más, se le dice que era comparado a Elías. O sea, ¿qué es lo que yo estoy tratando de acentuar aquí? ¿Qué es lo que yo estoy tratando de decir? Que tú puedes ser lo que tú quieras. Y en un momento tú puedes caer en confusión. En un momento tú quizás tienes la percepción errada. Porque tú puedes ser lo que tú quieras. Y aquí es donde yo tropiezo con un montón de ministros. Porque hay ministros que llevan 30, 40 años predicando y ellos se creen que se lo saben todo. Aquí es donde yo fallo. Digo así porque es que yo no soporto, no tolero, no aguanto. A veces no quiero aceptar. Montones de pastores que yo he visto con 40, 50 años de trayectoria y a ellos no hay quien le haga entender nada. Ellos no aceptan que venga un joven con una palabra nueva. Le llaman hereje, hijo del diablo, falso profeta. Le llaman ministro del diablo. Le llaman le llaman apóstata. Y cuánta hereje, hijo del demonio, que esas son expresiones tan inadecuadas, tan irrespetuosas para un ser humano. Sin embargo, ellos hacen uso de eso. Porque hacen un uso no como Jesús. Jesús le dice: vosotros sois hijos de su padre, el diablo. Pero Jesús lo hacía porque él sabía quiénes eran. Tú no puedes sacar de la pistola cajado esa expresión para cualquier persona. Tú no la puedes usar como si fuera una licencia porque tú eres parte del evangelio. Y tú, pues, hoy día esas expresiones se usan terribles, se usan contra cualquiera, de una forma hasta ofensiva. Eso desacredita el evangelio, no en vano la gente no quiere saber mucho de él en estos últimos tiempos. Cuando tú te vas a una iglesia a buscar de ayuda espiritual, allá tú te encuentras a un pastor que lo que sabe es creerse la gran cuchara del comedor. Y allá lo que están pidiendo es dinero. Y tú te sientes utilizado. Tú te sientes manipulado. Y no en vano, porque lo están haciendo. Como me dijo un pastor una vez: no, aquí yo tengo que velar por mis habichuelas. Una expresión tan ridícula. Aquí el que vela por tus intereses se llama Dios. Y ten cuidado porque Dios conoce tu corazón. Cuando tú eres un interesado no te dan nada. Cuando tú eres un materialista, tú viniste aquí, tú tienes que... Entonces tú no has entendido dónde está la raíz de los problemas. Porque la diferencia entre un usuario de droga y un avaro es que ambos necesitan conocer el origen de sus problemas. Toda avaricia es idolatría, ¿oyó? Dice la palabra. Y un obstinado de corazón es aquel que es un idólatra, y también es aquel que consulta muerto, y también es aquel que es un impedernido en sus ideas. ¿Por qué Juan
le dijo a sus discípulos esto. Analice. Juan tenía un concepto de lo que tenía que ser el Cristo. Juan tenía un concepto. A Juan le estaban diciendo, mira, lo que se pasa es predicándole a los... Lo que se pasa por ahí es escondido con 12 discípulos. No ayuna, no ora. Siempre está comiendo y bebiendo. Entonces, cuando a ti te traen rumores de lo que tú crees que debería ser correcto, de las expectativas que te han dicho, que se supone que compongan el resultado de lo que te han dicho y de lo que te han descrito, tú empiezas a dudar. Mírate cómo te lo voy a poner. Cuando tú tienes más de 30, 40 años y tú no tienes casa, ya tú eres un fracasado. Porque a ti te han dicho, porque tú has visto que las personas que tienen terribles casas y carros y todo esto, son las personas que están superándose en la vida. Entonces tu vida tú la empiezas a mermar. Y tú eres como Juan el Bautista, que va donde tú mismo, tú vas a un espejo un día y vas por la noche y vas a tu casa, y por eso hay gente que de momento se suicidan. De momento caen en un vicio. De momento tú no los conoces. De momento cayeron en una depresión. Porque era que habían ideas calando. En Cristo, en el Evangelio, la iglesia de estos tiempos le ha dicho al mundo una idea errada de lo que es la composición de la vida según Dios, la definición de la verdad, de la felicidad y del amor según Dios. Y la iglesia ha dado unas definiciones incorrectas de lo que es el Evangelio, de lo que es el amor, de lo que es Dios, de lo que es la paz y de lo que es la bendición. Todas están sujetas al dinero, a la vanidad. La versión de la iglesia de estos tiempos es que el amor, el dinero y todo esto está sujeto a la vanidad, a lo material. No tienes dinero, no eres nadie. No tienes casa, no estás superado. No tienes un buen carro, no estás en ley. Entonces, cuando a Juan el Bautista le pegaron a hacer unas descripciones de quién se supone que fuera el Cristo, ya tú sabes, empezó a sucumbir. Y así nos pasa a nosotros. Y te voy a decir, a ti te pasa si tú eres también discípulo de gente que te hacen dudar. Porque mira quién Juan el Bautista se llevó a sus discípulos. Y llamó a dos. Llamó a dos calladitos y le dijo, vete y pregúntale. Pero escucha bien, estos discípulos fueron. Estos discípulos no se negaron. Y no, pero ¿cómo vamos a negar? ¿Cómo? Los discípulos pudieron haber dicho, espérate, pero tú nos dijiste que lo siguiéramos. No, yo creo que este es el Cristo. No, aquellos discípulos también sucumbieron en la duda. Y fueron allí también como parte del eco de la pregunta y de las dudas. Y de las presunciones que tenía Juan el Bautista también. Y mira qué charlatanes fueron, le dijeron a Cristo, Juan el Bautista nos mandó a preguntarte. Como quien dice, no somos nosotros. Porque a veces nos escondemos detrás de las cosas. Nos escondemos como esos discípulos. No fui yo, fue que me mandaron a preguntarte. Pero tú no te atreves a decirte que tú también eres parte de las dudas. Porque también tú te has expuesto. Esto es lo malo de estar en un lugar donde hay un falso profeta, un falso pastor de estos de los últimos días. Y un falso evangelista. Y un falso evangelio. Que tú te expones a que te llenen de dudas. Tú te expones a pensar que la bendición es material. De que porque aquel tiene casas y cajos, tú no estás siendo bendecido por parte de Dios. A ti Dios te mira como la oveja negra. O sea, no te basta que te haya dado el Espíritu Santo, que es lo más grande de la tierra. No te basta que te haya dado el amor. No basta que te haya dado fe. Que dice el apóstol Pablo,
que más valioso que el oro es la fe. Y Jesús le puso más whisky al asunto, le dijo, si tuvieras fe tan pequeña, le dicen a un monte que no tiene oído ni boca, vete al mar y el monte te hará caso. Si tuvieras fe como un pequeño grano. O sea que tú puedes leerte un libro y la fe es como el punto al final del libro. ¡Pah! El contenido se vuelve nada delante de la fe. ¡Pah! Porque el punto, ¡pah!, paró todo lo que iba a decir la expresión, el párrafo, la idea completa, el punto la paró. ¡Pah! El punto es esa fe. ¡Pah! Terrible. Jesús. Yo no dije de qué se trata el tema se llama firmes. Les voy a decir por qué. El tema se llama firme. Porque Juan el Bautista sucumbió y mandó a los discípulos. Los discípulos sucumbieron a su maestro, a Juan, y fueron donde Cristo. Y más adelante, en otros versos de ese mismo contexto, se consiguen a los fariseos. Estamos por aquí. Intérpretes de la ley y los fariseos en el verso 30. Dice la escritura que los fariseos, los intérpretes de la ley estaban por allí, pero que no habían creído en Juan, no se habían bautizado. Y Jesús le dice, bueno, ustedes a la verdad, que si se les presenta un baile, ustedes no bailan, y si se les presenta un acto fúnebre, ustedes no lloran. En otras palabras, estoy resumiendo y parafraseando. O sea que ustedes son una persona. El hombre nunca está complacido, escribí yo en estos versos. Siempre está queriendo llenar expectativas y caprichos propios de lo que cree tener la razón. Cuando usted se da de cuenta, la duda que se había creado en los fariseos, los intérpretes de la ley, le habían puesto un tropiezo para creer en Cristo o bautizarse. O sea que aquí todo el mundo tenía por dónde coger. Juan el Bautista dudó por lo que él le habían dicho y él había interpretado de lo que tenía que ser el Cristo. Los discípulos de Juan el Bautista se dejaron llevar por su maestro, el que le enseñaba, y también fueron parte del arrastre de esa duda. Los intérpretes de la ley y los fariseos también eran parte, tenían unas creencias muy religiosas, muy arraigadas en su religión, y les impidía creer en Cristo y les impidía bautizarse por Juan. O sea que no creían ni en uno ni en el otro, y cada cual tenía un impedimento firme. ¿Cómo Jesús le afectó la pregunta? Porque a Juan el Bautista le afectó que le habían definido un Cristo que no hacía congruencia. A los discípulos de Juan les había afectado el estado de pensamiento de su maestro, que era Juan. Y eso le trajo un efecto a ellos. Los fariseos y los escribas y los intérpretes de la ley, por causa de su religión, pues no cedían. Le trajo un efecto, sus creencias, no los dejaba avanzar. Voy de nuevo a pensar cómo se sintió Jesús cuando alguien como Juan el Bautista dudó de él. ¿Cómo te sientes tú como cuando
con un supervisor, un jefe tuyo, duda de ti. Tu esposa duda de ti, tu esposo, tus padres. Yo vi una madre una vez, yo vengo de un barrio terrible que yo he hablado antes. Yo vi una madre diciéndole a un hijo, tú nunca servirás para nada. Tú no compones nada en la vida. ¿Cómo una declaración de un padre, verdad? ¿Cómo la toma un niño? Esta es la importancia de estar firme. La firmeza no viene de una cuenta de banco. La firmeza no viene de tu conocimiento, ni de tu experiencia. Mira, Juan el Bautista, todo lo que te dije de él. Vio hasta la paloma descender del cielo, vio el Espíritu en forma de paloma. O sea que aquí también, muchas de las visiones que tú tengas, yo tengo un libro escrito de visiones. Imagínate, de visiones y sueños, un libro escrito tengo. Hace como no sé cuántos meses atrás tuve una visión. Pero la más terrible de todas, estas visiones que tuve, la tuve en el año 2019. Donde vi que entraba un ejército, había una guerra en los Estados Unidos. Terrible. Y si usted me analiza en mis predicaciones, yo casi no hablo de eso. Y yo creo en eso. Yo creo que Cristo viene. Yo soy creyente en el arrebatamiento de la iglesia. Yo soy creyente en que el diablo existe, que los espíritus inmundos existen, que los demonios existen, que el infierno existe. Y usted me ve que yo esos temas no los toco mucho. ¿Usted sabe por qué? Porque a veces Cristo no hace falta que venga al mundo, sino que venga a tu corazón. El arrebatamiento, muchas veces la iglesia lo usa para sentirse superior a los demás. Eso es algo que si pasará, pasará. Si me voy, amén. Como quiera, la muerte me acercará al Señor. Si me muero, me voy con Él. Si vivo, soy de Cristo. ¿Tú sabes por qué yo no predico mucho del infierno? Porque hay gente que vive en un infierno en vida. No hay nada peor que estar lejos del Señor y no entenderse ni conocerse. Estar lleno de dudas y estar perdido. Eso es como un infierno. Hay personas que no hacen falta que le queme un fuego o que le coma un gusano. O saber que le espera un demonio con un tridente en la mano. Si es que el infierno es eso. Como algunos lo describen. Voy a dejar dicho que yo no creo en ese tipo de infierno. Para mí, el tormento más grande que pueda el ser humano tener en el corazón, en el alma, en la vida, está en un cuerpo humano, no. Es una separación de la verdad. El haber sido engañado toda una vida. El nunca haber tenido identidad. El nunca haber conocido el gozo del Señor. Ese es el infierno más grande para mí. Y el fin de los tiempos, hermano, el fin de los días puede ser para ti hoy mismo, si tú decides destruirte. Cada día que tú te destruyes, con dudas, con basura que ves, con drogas, con tu forma moral de vivir, con tus pensamientos, tú te autodestruyes tú mismo. Eso es lo más cercano a la muerte. Eso es lo más cercano a que la tierra se acabe hoy. La tierra puede seguir existiendo, pero ¿de qué vale que la tierra siga existiendo si tú no existes? Si tú decides acabar con tu vida hoy, si tú decides morirte,
Pero entonces, ¿para qué la vida va a seguir existiendo si tú no vas a ser parte de ella? Yo prefiero ir a los problemas comunes del día a día, que son los que nos definen. Yo prefiero ir en mi mente a la jaula de Juan el Bautista y ver cómo Juan el Bautista reaccionó, y ver cómo el Señor reaccionó frente a la duda de un amigo. Porque yo quiero decirte que Jesús le llamó amigo a Juan el Bautista. Yo quiero ponerme en el papel de los discípulos. Yo quiero ponerme en el papel de los intérpretes de la ley. ¿Por qué no? Si yo también he estado lleno de religión. Y la religión a mí me ha puesto tropiezo. Yo también fui un intérprete de la ley. ¿Cuántos evangélicos por ahí se pasan haciendo acepción de personas? ¿Cuántos maestros y predicadores y buenos ministros tienen buenas intenciones? Pero ellos tienen una idea de Cristo que yo no sé de dónde la sacaron. Yo no estoy tratando de justificar a nadie, pero tampoco no quiero condenar a nadie. Yo no estoy en ese derecho. Yo no estoy en ese... No quiero estar ahí. Yo más bien quiero decirle a ustedes, amigos y hermanos que me escuchas, mi amado, que me escuchas, mi amada, que nosotros somos la composición de montones de ideas. Y nosotros hemos permitido que esas ideas nos vayan formando. Eso es inevitable, que las ideas y las experiencias de vida te formen como persona. El problema es que algún día te explotarán en la cara. Y no importa lo que tú veas, no importa lo que tú oigas, nada será suficiente para convencerte de toda una vida que tú has tenido para mantener, crear y alimentar lo que hoy tú eres. Así que es necesario que si tú quieres salir de donde estás y tú quieres caminar en una firmeza, que nadie te haga sucumbir, tú tienes que ser como el Maestro, como Cristo. Por eso Cristo, cuando se vio delante de los fariseos, de los intérpretes de la ley, y se vio delante de los discípulos de Juan, y se vio delante de Juan, ¿qué hizo Cristo? Empezó a bochinchar. Empezó a hablar mal de Juan el Bautista. Mira lo importante que es ser firme. Mira lo importante de lo que es estar cerca de la fuente de la vida. Juan el Bautista dudó de Cristo. Juan el Bautista no sabía quién era Cristo. Los fariseos no sabían quién era Cristo. Los discípulos de Juan no sabían quién era Cristo. Los intérpretes de la ley no sabían ni quién eran ellos. Mas sin embargo, no sabían quién eran ellos. Juan el Bautista no sabía ni quién era él. Y entonces cuando los discípulos se fueron, dice Cristo y empieza a hablar de Juan. O sea, que Jesús empieza a darle una definición de Juan. Pero mírate algo, no se la dijo a sus discípulos, se la dijo a la gente. A los discípulos, antes de responderle a la pregunta, dice la Biblia que en aquella hora empezó a sanar al enfermo, a libertar. O sea que habían unas acciones que identificarían al Cristo. Y cuando usted mira, sanidad, libertad. A los pobres les he predicado el evangelio. Cuando usted analiza, tienen un común denominador. Se acabaron los límites. Se acabó que solamente tú seas de que tú tengas dinero para escuchar del Cristo. Por eso a los pobres les era predicado el evangelio. Se acabó que solamente la gente importante eran los que se sanaban. Se acabó que el límite de la ciencia humana no era capaz de darle vista a un ojo.
Y viene Dios ahora y le da vista a los ojos ciegos. Y se acabó el límite del, cuando usted analiza, de la mortalidad. Viene Jesús y le dice, y los muertos se resucitan. O sea, como quien dice, aquí se le acabó el límite también a la muerte. Aquí se le acabó también, aquí se acabó lo que diga el doctor. O sea, cuando tú analizas lo que Cristo estaba queriendo decirle a los discípulos, era que se acabaron los límites con Él. Se acabaron los límites. Se acabó estar juzgando a la gente porque se viste así o asá. Se acabó, ahora las religiones se acabaron conmigo. Se acabaron la ciencia, se acabó conmigo. Hasta la muerte se acabó conmigo. No hay límites ahora para los que creen en mí. Por eso es que le dice bienaventurado, le dice después a los discípulos allá, le dice a los fariseos, el que no halle tropiezo en mí. Porque aquí la muerte no es un tropiezo. Lo que dice el maestro, lo que dice tu jefe, lo que dice tu madre de ti, tu pai, lo que dice tu esposo que tú no sirves, o tu esposa, o lo que diga la ciencia, o lo que diga la sociedad, que si no tienes casa no sirve, que si no tienes un buen trabajo no sirve. Se acabaron los límites. Porque vino Jesús a traer una firmeza inconmovible. Que ahora nadie te puede definir. Ni la muerte te define. Ni la enfermedad te define. Ni estar ciego define a un ciego. Porque ahora el ciego, ¡pum!, recibe vista, se acabó la ceguera. Ahora un sordo no lo define su estado de sordez. Ahora viene Cristo, ¡pa!, y le quita la sordera. Como quien dice, se acabó. Vete a decirle a Juan lo que acaban de ver. Que conmigo se acabó. Yo quizás no soy el rey de Israel, como ustedes quieren verlo. Porque hasta cuando Jesús resucita, hasta los discípulos estaban esperando que él fuera el rey de Israel. Como lo fue David, como lo fue Salomón. Porque no habían entendido. Ahora Jesús le viene con otra revelación, le dice, mi reino no es de este mundo. Porque ustedes los judíos también se creían la gran cosa. Yo lo que vine a demostrar mi poder con el pueblo más terrible de la tierra, por eso los escogí ustedes. Pero ahora el evangelio, la buena nueva, la salvación, no era para los judíos nada más. Yo escogí el pueblo judío porque era el pueblo más malo que había en la tierra. Eso lo dice la Biblia. Era el pueblo con duro te serví, dice la Biblia. Y los escogí para glorificarme porque sabía que ustedes iban a ser los más terribles. Y ahora yo traigo el evangelio para todo aquel que crea en mí, no se vuelva judío. Por eso es que entonces el Kabbalah se cae. Por eso es que el budismo Hare Krishna se cae. Por eso es que el catolicismo se cae. Por eso es que la brujería, la santería se cae. Por eso es que la hechicería se cae. El espiritismo se cae. Porque Jesús vino a traer algo sin límites. La fe. Él dice que toda potestad me fue dada. Dice él, hablando de sí mismo. Toda potestad me fue dada. Y dice la Biblia, y despojando los principados, las potestades, los triunfando sobre ellos, los exhibe, los cancela, los vence en la cruz del Calvario. Y despojando, despojó la muerte. La muerte ahora no toca a cualquiera. Eso es digno de un estudio. Porque parece ser que se muere todo el mundo. El único que permaneció firme fue Jesús. Porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y todo aquel
que esté cerca del Señor va a estar firme también. Aunque el jefe dude de él, aunque la madre que lo parió dude de él, aunque el doctor dude de ti, aunque el estado bancario esté contra tuya, aunque te hayan botado del trabajo, aunque te deje la esposa tuya, aunque te hayan sido infiel, aunque tú hayas sido homosexual, lesbiana, que tú hayas sido un drogadicto, un pillo, un ladrón, un asesino, tu pasado tampoco te determina. Por eso es que Jesús también habla del pasado. Y le dice a los discípulos, mira lo que está pasando. No mira lo que pasó, mira lo que está pasando. No te olvides en dónde está la firmeza. Diciendo Jesús, hablando en primera persona, dice, yo soy la roca inconmovible. Yo soy la puerta, yo soy el agua, yo soy la luz. Yo soy el camino, la verdad, la vida. Es necesario, por eso le dije, que es necesario que tú busques identidad, que tú busques las definiciones de lo que son las cosas. No vayas donde el gurú, no vayas donde el goki, el yogi, no vayas donde la cienciología. No vayas, porque toda esa gente algún día, ellos aparentan vivir muy bien. Pero lo que se ve no siempre es lo que es. ¿Cuántas personas ustedes ven, esos artistas y toda esa gente que de momento, infieles, de momento se le acabó el divorcio, el matrimonio, tan felices que eran, porque están viviendo una apariencia? Si saben que los están retratando y filmando todo el tiempo. Mira el infierno que vivían esos actores que se pusieron ahí en matrimonio en redes sociales, en un trial, en una corte. Hace poco murió otro más. Ellos no son importantes más que el que muere en la calle hoy. Lo que pasa es que son más noticias. Los que mueren por ahí, Tito, no salen ni noticias. Como la gente es así, aquí la noticia es lo que vende. Pero los uso de ejemplo porque son... Ahí hace poco murió uno con un derrame de tanta cocaína que se metía. Estuvo años liderando una guerra con la cocaína. Miren qué felicidad. Cuando tiene que estar sujeto a una sustancia todo el tiempo, su cuerpo. La gente tiene que estar sujeto a una actividad sexual. Sujeto a la sexualidad todo el tiempo. Sujeto a la vanidad, sujeto a la cuenta de banco, sujeto al trabajo, sujeto a los halagos. Usted no sabe cuántas cadenas hay que romper, por eso ya empecé con lo de cadenas. Por eso este ministerio se llama Sin Cadenas, porque hay tantas cadenas que romper. Bueno, hay que romper el pasado, hay que romper, por eso es que Jesús dijo, el que no deje padre y madre, hay que romper lo que tus padres te dijeron que era la vida. Hay que romper un montón de embustes y mentiras y desvíos que hay en la iglesia de estos tiempos, definiendo el evangelio y definiendo el amor, la vida, y definiendo a Cristo de una forma incorrecta. Usted no sabe, usted no tiene cantidad de eslabones que tiene la cadena hoy día la gente metida. Que la vida se ha vuelto una vanidad, una constante vanidad, una constante guerra por presumir. Firme. Todo aquel que se encuentre cerca de nuestro Señor se mantendrá firme. Firme en quién es. Firme en lo que ha creído. Firmes. Firmes en el Señor. Firmes en sus manos, en su amor. Firme. Firme. Firme en las obras del Espíritu de Dios. Firme en lo que hizo Dios en ti. Firme en lo que Dios ha hecho en ti. Santo Dios. Ay, gracias, Señor. Gracias, Jehová. Qué grande ha sido y bonita las obras. Lo que pasa es que la gente lo que quieren es ver lo material nada más. Y siempre están sintiendo sensaciones y quieren ver un pájaro volando y quieren ver
No. Dios está cerca de ti, en tu boca, en tu corazón. ¿Dónde estoy yo? Dice la palabra. Me están buscando en lo alto por allá, me están buscando en el infierno, me están buscando a la derecha, a la siniestra, siniestra. Y yo estoy en su boca. Yo estoy en su mente, en su corazón. Si me dieran un momento para escucharme, me encontrarían y serían felices. No tendrían que estar buscando. Mire, yo a veces entro a las redes sociales, hermano, me da una depresión. No literales. Porque yo veo tantas mujeres tomándose fotos. Eso no es malo, tomarse fotos. Y hombre, pero todo el mundo está viviendo como que llenando expectativas, llamando la atención. Están tan vacíos que necesitan que alguien le diga lindo, linda. Estás bueno, estás buena. Mira qué lindo el carro que se compró. Mira la casa, mira, están todo el tiempo llenando con lo material y lo físico y lo material. ¿Qué es esto? Por eso es que cuando lo azotan la incertidumbre. No saben para dónde coger, se meten un tiro, se meten droga. No saben qué hacer. Cuando se les desborona la vida, cuando de un trabajo los botan, ellos se derrumban. Se desborona la vida porque su fortaleza, esa era su fortaleza. Pero cuando tu fortaleza, tu firmeza, lo inconmovible, lo inmutable, lo estable, es el Espíritu de Dios en ti, dándote revelación, dándote definición, dándote convicción de quién tú eres, de lo que tú tienes, de dónde estás y hacia dónde vas. Tú te vuelves alguien con éxito. Tú te vuelves, el Espíritu de Dios está en ti. Tu cuerpo se llena de luz. Tu mente se aclara. Tus emociones se balancean. Porque no hay nada más firme que andar con el firme. No hay otra manera de prevalecer. Gracias por haber estado conmigo. Dios le bendiga y Dios le guarde a todos. Será hasta la próxima. Gracias por estar con nosotros.